Salmo 137, desde el versículo 1, dice así, en el nombre de Cristo, que es nombre sobre todo nombre, dice que junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces, el medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y en Ezequiel 3 y versículo 15 dice, en pasaje paralelo, y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados. Allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová. Hasta ahí la lectura. Gracias, Jesús, gracias por tu mirada retrospectiva, pero actual, Señor, y progresiva en lo que va a venir el tiempo. Que podamos verte en esas 3 dimensiones, Rey, en el ayer, en el ahora y en el que será después. Porque tú eres un Dios hacedor que nos recoge con amor, con misericordia, y nos impulsa y nos vaticina también un futuro venidero venturoso, inminente, supereminente, que aflora ya en el horizonte de nuestra mirada de fe. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amados, tomen asiento. Yo recuerdo el jueves pasado, ¿no? A veces tengo memoria, ¿no? Que ustedes no lo crean. Y recuerdo que en un momento dije, me acuerdo de mi modo anterior a este, modo Aliento del Cielo, y mencionábamos un poquito el programa Aliento del Cielo Celestial FM, que sigue corriendo todas las mañanas a las 8 de la mañana, a las 22 horas, quien les habla, ahí conduciendo ese programa. Y decíamos, ¿no? Estamos como a veces en un modo alternativo y de este tiempo final de vida y de vida en abundancia. Pero la verdad que la mirada de Dios es tan penetrante como conocedora de realidades, y a veces como casi frase revisada y repetida de estos últimos días, como que Dios, conociendo más allá de la apariencia exterior, va entrando y conociendo, como te decía, situaciones algo bastante desconocidas en lo que es lo general. Acá hay una realidad en el Salmo 137 que parece que se dio y se repitió en el tiempo, ¿no? Porque allá en el Salmo, donde estábamos leyendo, pero también allá en el libro de Ezequiel, parece un pasaje tal cual el uno parecía que fuera el mismo que el otro. Sin embargo, son diferentes momentos, diferentes épocas, pero en definitiva las mismas escenas. Como de repente Dios, mirando desde el cielo, se encuentra con una situación realmente cambiante, ¿no? Y para cambiar, como que de final de la historia. En los dos casos, tal el caso de Ezequiel, como te decía, el caso de este Salmo 137, yo veo una multitud que está como al final del camino, ¿no? Como que llegó a una línea de término. Y esa línea divisoria, como algo gráfico y como algo palpable y visible, se describe en los dos casos como un río. En el caso del Salmo 137 no sabemos qué río es, pero en Ezequiel capítulo 3 sí sabemos, es el río Quebar. Y más allá de esa impronta de qué río se esté hablando, se está hablando, como te decía, de una misma escena, de gente de diferentes épocas, pero viviendo calcos, viviendo situaciones muy parecidas, viviendo momentos finales, momentos de ocaso, momentos de luto, momentos de angustia, de tristeza, momentos de cautiverio también.
pero no de cualquier gente estamos hablando, sino de la gente de mayor importancia para Dios, que son todos en realidad. Porque Dios no hace acepción de personas. A veces nos pensamos como gente no en la cuenta de Dios, sin embargo, Dios nos tiene en su cuenta. A veces no contábamos para nosotros nada, digamos, de expectativas por delante, sin embargo, de repente Dios nos encontró, nos salió al encuentro y nuestras vidas comenzaron, por no decir mejor dicho, recomenzaron. Pero de repente también, más allá de ese recomienzo, muchas personas han llegado como a su propio fin, ¿no? Se dan cuenta que están frente a un límite infranqueable. Hablando de ríos, ¿no? Esto me hace acordar, pero en este caso de un mar. ¿Se acuerdan cuando Israel, y acá hay alguien de nombre Israel, llegó el pueblo de Israel a un límite infranqueable que era el Mar Rojo? Ellos estaban dejando un lugar anterior de existencia de vida de esclavitud y los esperaba del otro lado una tierra que fluía leche y miel. Pero había un límite y ellos se encontraron ahí como detenidos, como desazonados, como que no sabiendo ni qué hacer. Y por momentos aún lo vemos al mismo líder de ellos, a Moisés, en ese crepúsculo, ¿no? De ya no saber qué hacer, y entonces, bueno, hago en el desespero lo mejor que puedo hacer, y lo que más instintivamente, espiritualmente atinamos a hacer, que está bien, pero en ese momento parece que no tanto, y fue que él se puso a clamar. Él se puso de rodillas seguramente, y Dios le dijo a Moisés: ¿por qué te detienes? Porque era tiempo, hermano, de avanzar. Yo capaz que te veo, o no sé si vos te ves a vos mismo, pero creo que sí, que toda la iglesia, en nosotros mismos estamos en una etapa, sí, antes de lo que va a venir después de esta etapa. Una etapa que quizás se ve como una etapa de detenimiento, de bloqueo, de no logros, de no avances. Pero este es un tiempo donde dice el Señor: te vas a alegrar de nuevo conmigo, porque yo soy tu Dios, que te liberto, que te rompo tus cadenas y que abro para ti camino en el desierto, pero también en el Mar Rojo y en el río. Dale el aplauso grande y decirle: amado, yo quiero esta palabra, para mí es entonces. Aleluya. Ellos estaban ahí, ¿no? Salmo 137. Estaban en ese límite, detrás de ese límite. Estaban mirando como el ocaso de su vida, ¿no? A veces uno va a la costa, ¿no? Junto a las aguas, uno va a veces para ver el atardecer, el ocaso. Pero de la manera triste, no te lo tengo que describir ahora, cuando hay gente que está mirando justamente el crepúsculo de su vida y dicen: hasta acá mis días, para mí no hay cosas nuevas que esperar. Hay gente que como que ha pasado raya en sus vidas y dicen de sí lo peor, ¿no? Dicen: bueno, esto es todo. Yo me he visto en estos días usado por Dios dentro de lo que Dios nos capacita y lo que Dios nos da para ministrarlos a ustedes en lo que son los dones del Espíritu Santo. Yo me he visto alentando gente y mostrándole que hay más allá de sus propios límites. Hay mucho más allá de ese crepúsculo, de ese ocaso que vos estás mirando. Vos que te estás viendo, quizás como dice también el Salmo 137, que ellos se veían no en su tierra, no en su cumplimiento de sus anhelos, no cerca, diríamos, de donde ellos desearían estar. De hecho, dice que estaban junto a los ríos de Babilonia. Y ahí, dice, nos sentábamos, ahí como en un estancamiento, ahí como suponiendo que, bueno, no hay más nada que hacer. Simplemente dejarse estar ahí. Y dice también en el versículo que todavía estamos, versículo 2 de aquí del Salmo 137, como que viviendo del ayer, como trayendo a memoria las cosas que habían sido en algún momento. Otros añorando, ¿no?, lo que nunca fue. Allá, dice, en Babilonia, donde ellos estaban, junto a los ríos de esa tierra ajena y extraña, donde ellos habían sido llevados por fuerza y estaban en un estado de cautiverio. Así ellos estaban estancados, sentados, ahí estaban llorando y ahí estaban acordándose de lo que un día había sido. Y dice que además, yo me los veo a ellos, ¿no?, con lo que viene ahora, como gente de
de festividades, ¿no? Como sabemos que era el pueblo de Dios en sus buenas épocas. Eran gente de honrar a Dios con cántico, con alabanza, así como en este día, ¿no? Qué bien que lo hacen las hermanas, ¿no? Y siempre queremos eso que todavía solo lo tenemos por ahora, solo los domingos, pero qué bien que sale, igualmente cuando se canta sobre las pistas, cuando se hace de corazón, porque es parte de aquello para lo cual Dios nos creó, y es para el alabanza y para la gloria de su nombre. Pero estos habían, dice, colgado literalmente la alegría, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque ahí donde estamos todavía en el Salmo 137, versículo 2, dice que ellos habían colgado sus arpas. Realmente una desazón total. Realmente una lejanía total de la alegría. Realmente si ellos cantaban, que creo que no, lo harían simplemente como de compromiso, pero sus corazones estaban hastiados de una realidad que se veía como encambiada. Y uno mira en este salmo, pero mira en el paralelo de este salmo, que como un espejo, y a continuación también de lo que nos dice en ese Salmo 137, como que se nos pega esto de Ezequiel capítulo 3. Un capítulo que habla justamente de situaciones tan parecidas, ¿no? En diferentes épocas, como decíamos, diferentes generaciones, pero gente que en definitiva era privada de lo que quería. Anhelaban cosas que no podían alcanzar. Estaban en un estado de cautiverio, pero en un estado que no sería para siempre, porque no eran ellos cualquiera, sino que eran el mismísimo pueblo de Dios. Un pueblo que no habría Dios de desentenderse de ellos, habría quizás dejarlos por el tiempo necesario, menester y según el plan y el propósito divino de Dios, porque a veces no entendemos por qué Dios permite esto o por Dios por qué permite aquello, pero todo tiene para nosotros un buen fin. Y de repente nos va a llegar el momento divino. Nos va a llegar el momento de Ezequiel capítulo 3, donde también, pero no en esa otra época, pero tratándose del mismo Dios, que no cambia y que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, también estaba el querido y amado pueblo de Dios también en cautiverio, también detrás de un límite, también sintiéndose privado de estar cerca de lo que ellos deseaban estar. Estaban bajo cadenas de cautiverio también. Pero como Dios les llega a ellos en ese momento señalado. ¿Cuándo fue esto en el calendario de Dios? No lo sabemos, pero sí sabemos que en un momento de la historia de aquellos, pero también de nuestra historia, Dios va a irrumpir en nuestra escena y va a cambiar nuestras lamentaciones en Dios fortalece. ¿Por qué te digo que Dios va a cambiar lamentaciones en Dios fortalece? Sabes que cronológicamente, antes del libro Ezequiel, está el libro de lamentaciones. Y es cuando el pueblo de Dios se estaba lamentando, literalmente. Ellos estaban en cautiverio, ellos no habían hecho bien las cosas, por eso le habían dado cierta permisidad al enemigo, cuando la palabra de Dios dice no deis lugar al diablo. Y por eso les llegó ese cuarto de hora de lamentaciones terrible. Y ellos capaz que pensaban, como los del Salmo 137, que eso iba a durar para siempre. Pero terminó el libro de lamentaciones y se le pegó dentro de la línea inspiracional de la escritura del canon bíblico. Se le pegó y se nos pega hoy el libro de Ezequiel. ¿Sabe lo que quiere decir Ezequiel? Quiere decir que Dios te va a fortalecer. Porque Dios es el que te fortalece y el que te libra de tus cautividades. ¿Cuántos lo creen? Dale el aplauso grande, decirle gracias porque se terminan mis lamentaciones hoy entonces. ¿Y qué viene? Lo enviado de Dios. A quien Dios envió fue a Ezequiel, como te decía. A mí me encanta el personaje de Ezequiel. A mí Dios me cautivó, Dios me llenó, Dios me llamó al ministerio a través del libro de Ezequiel. Si querés una confidencia entre vos y yo y todos los que están escuchando y viendo, uno de los llamados que tengo de parte de Dios está en el libro de Ezequiel capítulo 2. ¿Cómo Dios viene a nuestra humana debilidad con su fortaleza, ¿no? Ya te dije, ¿no? Ezequiel quiere decir Dios fortalece. Y ahí estaban todos tan atónitos, tan perplejos, tan derribados, tan sentados, tan llorando, tan con las arpas colgando, como decía el Salmo 137, que Dios se apersonó. Y vos capaz que digas, pero no se apersonó.
en el caso que estamos ahora mirando, que es en el libro de Ezequiel, Dios envió a su enviado. Y hermano, más allá de lo que vemos o a quién vemos, aquí está al que no vemos. Y es el que te quiere sacar del valle de tus lágrimas. Y ese que te puede librar de tus congojas. Y ese que puede cambiar tu antes en un después de Dios. ¿Cuántos lo creen? Por eso este es un momento donde tenés que enjugar tus lágrimas. Tenés que echar mano al pañuelo del cielo. ¿Sabés que cuando lleguemos al cielo, dice, dentro de las connotaciones más importantes de la Nueva Jerusalén, dice que Dios va a enjugar las lágrimas de ellos? Nosotros que seremos su pueblo y Él será y ya es nuestro Dios que enjuga nuestras lágrimas. Decirle chau a las lamentaciones, porque la fortaleza y el consuelo de Dios te invade hoy por todas partes. Dale el aplauso y decirle: amado, yo hoy quiero recibir a mano llena, porque tu brazo está extendido, como estuvo extendido para los cautivos también de Tel Aviv. Yo me acuerdo cuando estuve en Tel Aviv. Claro, cuando en el 99 me regalaron un viaje a Israel, un tour de pastores y hermanos en Cristo. Éramos una semana, estábamos haciendo de recorrido de las tierras de Israel. Y claro, el avión bajó en Tel Aviv, ¿no? Tel Aviv, que hoy por hoy, no sé si lo siguen mencionando, creo que sí, como la capital de Israel, que en realidad es Jerusalén para nosotros, ¿no? Y bíblicamente, pero estuve ahí en Tel Aviv. Y uno se da cuenta cómo Dios visita, ¿no? Visita a los suyos y visita su lugar. Visita Tel Aviv, visita la iglesia, ¿no? Y cómo Dios lo hizo, como ya te venía diciendo, a través de alguien, Él mismo, pero a través de alguien. En este caso, un sacerdote de nombre Ezequiel, como te decía. Y ahí había gente, como en el Salmo 137, ya estoy en Ezequiel capítulo 3, versículo 15, gente que estaba morando en esa condición, que se había echado realmente a vivir, ¿sí? Junto a ese límite de su vida, que en este caso sí tenemos el nombre, el río se llamaba Quebar. Y cómo de repente Dios se tomó un tiempo, ¿no? Un tiempo de lamentaciones para ellos, un tiempo de espera, pero de confianza y expectativa de que algún día Dios haría algo. Pero aún ya estando Dios entre ellos a través de Ezequiel, versículo 15, ahí llegó el enviado de Dios, Ezequiel, y dice él en primera persona, versículo 15, me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Vos sabés que la presencia de Dios está con nosotros, ¿no? Y a veces como que Dios no hace nada, pero está. Ahí estaba Ezequiel y no hacía nada. Simplemente observaba. Simplemente se maravillaba. Uy, qué mal que está este, qué mal que está aquel otro. Qué tristeza, cuánta congoja, cuántas cadenas, cuántas cosas que hacer. Y ahí estaba este emisario, este enviado de Dios, perplejo porque era una situación preocupante, una situación donde yo veo más que al enviado, ¿no? Miro al Dios del enviado a través de su enviado, a través de Ezequiel, la congoja y el estado en el cual Dios se antepone en Él mismo cuando uno de nosotros, cualquiera de nosotros, está en una situación angustiosa. ¿Sabes? Yo miro, y lo hemos mencionado tantas veces, cómo Dios comparte con nosotros nuestros momentos y nuestros estados y nuestras emociones. El único momento, que no fue el único en realidad, pero uno de los momentos que Jesús lloró, porque por lo menos lloró en 2 momentos, ¿verdad? En uno de ellos lloró sobre Jerusalén, ¿verdad? Y dice, ¿cuántas veces como la gallina quise acobijarlos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pero ¿dónde más fue que también lloró Jesús? Dice que lloró cuando estaba ahí frente a la tumba de Lázaro. Cuando vio la congoja de Marta, de María y un séquito enorme de gente que estaba ahí, no sé si eran tan sinceros o simplemente, bueno, estaban acompañando el momento, ¿no? Ayer me tocó mandar un mensajecito a una persona querida que hace mucho que no lo veo y que se le murió su mamá. Y era el momento, y cuando supe, dije, esa hora nos vamos a esperar que sea el mejor momento, y gracias a Dios que le pude mandar un mensaje de esos que
que toca el corazón, que lleva una palabra de Dios también, y me encantó la devolución que me hizo. Pero la verdad es que tenemos un Dios, como te venía diciendo, un Dios compasivo, un Dios que acompaña nuestros estados de ánimo, un Dios que llora con los que lloran y ríe con los que ríen. Por eso nos mandó que cumplamos juntamente con Él su ley, ¿no? Y que tengamos ese acompañarnos según el momento que se esté viviendo, sufriendo o disfrutando. Y ahí estaba entonces el enviado de Dios, estaba Ezequiel, estuvo entre ellos atónito, sin hacer nada. Pero Dios, preparándose, estaba para hacer una gran incursión, una gran transformación. Quiero decirte, y ya así como que tomando recta para la meta y la parte final del mensaje, que obviamente que todo esto llegó a su fin. Porque el Israel que conocemos, el Israel que se ve hoy, y sobre todo en las Escrituras, en el después de este ayer, es un Israel sacado, liberado de ese estado en el cual fue encontrado en ese momento. Pero dado el momento, Dios llegó a ellos, los atendió, envió a su ayuda, envió su instrumento, pero también al cabo de esos 7 días, Dios incurre en romper el ambiente de la escena con una de las cosas más poderosas que tiene Dios también en estos tiempos, que es el poder de su palabra. ¿Cuántos creen en el poder de la palabra de Dios que hoy estás recibiendo también? Dale el aplauso y decirle: hoy me estás hablando, Dios, al cabo de los 7 días, en el tiempo perfecto, porque eso es el número de Dios, el número de perfección y de plenitud. Al cabo del tiempo, cuando llegó el tiempo de Dios, dice que vino palabra de Jehová. Vino esa palabra, hermano, que habría de incluir tantos a unos como a nosotros. Porque en esta escena que ahora estamos mirando de Ezequiel, tanto unos como nosotros estaban afectados de la misma manera. ¿Por qué te lo digo? Porque Ezequiel es enviado con palabra de Dios libertadora para romper esa escena de cautiverio donde ellos estaban ahí junto al río Quebar en Tel Aviv. Le viene palabra de Dios. Primero se menciona en el versículo 18 para el malo, para el que estaba haciendo las cosas mal, para el impío. Pero también el versículo 20 incluye al justo. A un justo que parece que ya se le estaba terminando la justicia, ¿no? Las ganas de seguir adelante con las cosas de Dios, y ya estaba pensando en apartarse, ¿no? Y ahí es el punto clave donde Dios actúa. Antes de que su pueblo extienda sus manos a la impiedad, por causa de la duración, de la largura del tiempo de la prueba. Dios le pone límites a nuestras pruebas, ¿sí? Considerando Él también la capacidad de nosotros de sostenernos y mantenernos en firmeza. Pero cuando Él ve que estamos llegando a los límites y más allá de nuestra fuerza, es cuando Él irrumpe en la escena para atender a unos y otros. Acá no hay ninguno que está fuera de la cuenta de Dios. Tanto el impío, dice, como el justo habría de recibir la palabra de Dios. La palabra que habría de ser de ayuda. Porque el fin de Dios, tanto para uno como para los otros, versículo 18, ahí ustedes lo van a ver, el fin para lo cual Dios le quería hablar a cada uno según lo que le correspondiera a cada uno, tanto al impío como tal y al justo como tal, pero que ya estaba pensando en apartarse, en dejar las cosas de Dios. El fin de todo esto era que ellos vivieran. Dios lo pone a Ezequiel como atalaya: hablarles, decirles lo que yo tengo para decirles, lo que ellos tienen para cambiar y mejorar en sus vidas, para salir de la jurisdicción de quienes los están cautivando. Porque no hay que darle lugar al diablo, no hay que ser como el impío, no hay que ser como el justo, pero que está caminando en la cuerda floja. Tenemos que recibir esa palabra de la atalaya de Dios, del que nos dice lo que conviene, lo que tiene que ver con ajustar de alguna manera los cordones de nuestras sandalias espirituales para seguir andando como conviene. Porque este es un tiempo ya no de cautiverio, este es un tiempo de libertad para aquellos que se vuelvan a Dios y decidan de todo corazón agradar a Dios como antes y más que nunca. Dale el aplauso y decirle: Señor, yo lo quiero, yo recibo tu palabra, tu enseñanza de hoy, como la de cada día, aleluya.
¿Por qué ellos estaban así? Porque ellos, mayormente como pueblo de Dios, se habían alejado de Dios. No estaban haciendo ni estaban siendo aquello que era del agrado de Dios. Entonces Dios como que los hubiera entregado en manos de sus enemigos. Y ahí quedaron en una situación, pero no para siempre. Porque Dios se mueve a misericordia. Pero la condición estaba establecida como tal para que ellos, tanto unos como otros, recibieran la palabra de parte de Dios a través de Ezequiel, a través de ese atalaya, a través de ese enviado de Dios, que Dios habría de hablar aquello según la necesidad puntual y personal de cada uno. Lo hermoso de todo esto, fíjate dónde estamos, ¿no? En Ezequiel, capítulo 3, sí, es que esto era el comienzo de un largo camino nuevo, de cosas gloriosas que Dios habría de hacer. No estás en el fin de tus días, no estás en el límite final, la frontera final. Estás en una línea divisoria de un antes y un después, y lo glorioso mayor está por delante. Pero recibí la palabra correctora de Dios, ¿sí? Lo que Dios te esté hablando, aplícalo a tu vida y a tu corazón, y vas a ver que Dios rompe tus coyundas, vas a ver que Dios abre tus porteras, vas a ver que Dios te libra de tus temores y te hace vivir rodeado y habitar en familia. Dale el aplauso grande, aleluya, porque de todo esto ellos añoraban y lloraban y lo miraban como algo lejos y distante. Pero bueno, Dios habría de hacer lo que hoy día está haciendo también. Así que recibilo, Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, porque Dios es grande y Dios es bueno y repetidor de historias. Dios es un calco de ayer, es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Por eso nos deja las referencias generacionales de otros que vivieron similitudes a las tuyas y a las mías, para que nos miremos en ellos y aprendamos de sus errores para no cometerlos, pero aprendamos también de las salidas que Dios les promovió, para que ellos, aleluya, alcanzasen ser según lo que ellos también tuvieran como capacidad de respuesta para Dios. Decirle en este momento, decirle: Señor, yo quiero responderte según este momento para mí y para mi iglesia y para el mundo entero. Decirle: Señor, gracias que estoy en un punto de inflexión de mi vida. Gracias que es un momento de que mi sí sea sí para ti. Es un momento de que mi no sea no para el pecado. Un momento de recibir la palabra que tú tengas para hablarme, así como la hablaste por la boca de Ezequiel, según el caso de cada uno, según cada cual estaba, Señor, viviendo en la línea de su existencia, de su tiempo, delante de ti, el juez de toda la tierra. Decirle: Señor, yo quiero agradarte en todo. Yo quiero recibir tu palabra, la de hoy y la de todos los días, y llevarla a mi corazón y aplicarla sobre mi vida, para así poderte agradar y así salir de un estado de cautiverio para el cual no he sido creado, sino que este es el momento umbral, el momento de la puerta de salida de la prueba, porque juntamente con la prueba dice tu palabra, Señor, que tú muestras la salida. Gracias por el Salmo 137. Gracias por Ezequiel capítulo 3. Gracias aún por las lamentaciones de antes, pero gracias que sobre todo este es un tiempo de que tú, Dios, nos fortaleces en tu palabra y en tu amor y poder. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén. Y damos un aplauso grandote al Rey. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio.
Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.